En estos días hay una novedad. Hay muchas novedades, pero hay una especial. Aparecieron los números. Hasta ahora había una imagen retórica de lo que está pasando con el programa económico. Ahora aparecieron los números. Es decir, a partir en marzo tenemos números de enero, tenemos algunos números de febrero. Y ahí podemos ver, en alguna medida, la realidad. Podemos calibrar hasta dónde el gobierno ha avanzado en lo que dice que avanzó, hasta dónde no avanzó, qué consistencia tiene la política fiscal, que, insisto, es la base de toda la política, y en qué medida lo que ha hecho hasta ahora es sostenible, y en qué medida está amenazado. Ese es el tema hoy. Vamos a mirar esos números principales, los más importantes. Vamos a mirar este cuadro. Es un cuadro organizado con números, con variables seleccionadas por Alfonso Prat-Gay. Obviamente relevadas, levantadas del aparato estadístico del Estado. Es un cuadro muy interesante para ver algunas cuestiones políticas de importancia. Yo empezaría mirando el gasto, no tanto los ingresos, a los ingresos vamos a ir después. El gasto público. Y aquí tenemos algunas cifras muy impactantes. Estamos comparando el mes de enero del 23 con el mes de enero de este año. Es decir, una comparación interanual para tomar estaciones similares, momentos similares del año. Y nos encontramos con que ha caído el gasto social en la Argentina entre enero y enero 29,5%. En términos reales, es decir, fíjense el título, billones de pesos constantes, es decir, descontando la inflación. Acá vamos a entender muchos temas de la política de estos días si miramos este número. Las transferencias a las provincias cayeron 82,7% entre enero del 23 y enero del 24. Quiere decir que hay un avance importantísimo de las decisiones del Estado Nacional sobre los estados provinciales. Este ajuste que hay sobre los ingresos que reciben las provincias del Estado Nacional, hay que sumarlo al ajuste que están haciendo los ingresos de las propias provincias por las caídas del nivel de ventas que afecta directamente un impuesto fundamental de las finanzas provinciales, que es el de ingresos brutos. Pero me interesa esto, porque esto está en el centro de la discusión que abrió Milei y que llevan adelante Nicolás Posse, el jefe de gabinete, y Guillermo Francos, el ministro del Interior, con los gobernadores de todos los partidos. Los subsidios, después vamos a hablar de esto, en subsidios el gobierno redujo su gasto en 63,9%. ¿Por qué? Porque dejó de pagar centralmente los subsidios a la energía. Es decir, el Estado le paga a Camesa, que es la empresa que a su vez le paga a los productores de energía, a los generadores, un determinado monto que dejó de pagarlo. Esto es importante entenderlo, es muy importante para entender qué sostenibilidad tiene esto. No estamos hablando de que ahorró 63,9%, dejó de pagar. En todo caso, contrajo una deuda o postergó, difirió para el futuro un gasto. Lo mismo con muchas de estas transferencias que el Estado está obligado a hacer. Bueno, acá hay algo que dice Milei todo el tiempo, la licuadora, 27% de licuación del gasto público,
quiero decir algo que me olvidé de decir respecto de este 63,9% de suspensión de los subsidios. Ya hay una empresa, Transener, es una empresa de transporte de energía que está entre los generadores y las distribuidoras. Digamos, para ponerle nombre y apellido, está entre las generadoras eléctricas y, por ejemplo, Edenor, Edesur, las distribuidoras provinciales, que dice nosotros, se expresa públicamente, dice, nosotros ya tenemos un problemón, porque nos enteramos de que Camesa no quiere pagar. Está hablando de esto. Le está hablando a Caputo, le dice usted, se ufana de que hizo este ahorro, pero no es un ahorro. Nos está debiendo una plata que ya nos genera un problema financiero. Y acá tenemos otro rubro que toca en el corazón el problema de la relación con las provincias, que es un 81%, 81,1% de caída en la inversión pública, que incluye obra pública. Bueno, como vemos, transferencias a provincias, financiamiento de el sistema energético, la producción de energía, el gasto social, ¿cuánto tiempo se puede sostener un ajuste basado en este tipo de recortes, de cosas que no puedo seguir dejando de pagar? Este es un problema central del enfoque fiscal que tiene la gestión de Caputo. Obtiene un superávit que todos estamos esperando que obtenga, un equilibrio a partir de medidas que no se pueden sostener en el tiempo. Ahora, acá hay otro problema. Ahora pasamos a los ingresos. Fíjense los impuestos ligados a la actividad, al nivel de dinamismo de la economía, a las ventas, a la producción. Cayeron 11,6% en términos reales. Ahora nos vamos a referir, acá hay un problema principal, que es en qué medida la recesión no me aleja la meta de alcanzar el equilibrio fiscal. Porque es cierto, dejo de gastar, postergo algunos gastos, contraigo deudas, pero me cae también la recaudación. ¿Y qué recaudación aumenta? Y acá hay otro problema. 126% en términos reales, todo lo ligado al comercio exterior, si ustedes quieren, al tipo de cambio. Y este aumento se explica en gran medida por la devaluación de la moneda. ¿Por qué? Porque aumenta el impuesto país, aumenta la recaudación por retenciones y aumenta, al tener un dólar más caro, todo lo que me ingresa por la aduana en materia de aranceles. Entonces tengo un ingreso extraordinario con el que sostengo toda la política fiscal, que depende de algo muy concreto, que no levante el cepo y que no obtenga estabilidad. Donde se atrase el tipo de cambio, este ingreso cae. Y donde levante el cepo no tengo más impuesto país. Esta es la razón por la cual todos están mirando el impuesto país. Hay otra cuestión interesante en esto. Estos impuestos que tienen que ver con el comercio exterior, retenciones, impuesto país, aranceles, no son coparticipables. Entonces las provincias lo están mirando. Y algunos gobernadores dicen queremos coparticipar el impuesto país, por ejemplo. Claro, el día que lo coparticipe, voy a tener un estímulo cada vez más débil en levantar el cepo. Y si levanto el cepo, voy a tener que reemplazar este ingreso. Y se supone, todo el mercado está mirando que el gobierno va a levantar el cepo cambiario y va a unificar el tipo de cambio a partir del mes de abril, mayo. Algunos creen que Milei puso 25 de mayo como fecha porque ya esa cuestión va a estar resuelta, va a poder ir a Córdoba con una economía dinamizada. Otra dimensión más del problema: si no unifico el tipo de cambio, ¿puedo pensar en una reanimación económica que me haga mejorar el nivel de ingresos?
¿Puede haber recuperación económica, la B corta que piensa Milei, si no resuelvo la cuestión cambiaria? Y si resuelvo la cuestión cambiaria, ¿qué me pasa con estos ingresos? Quiere decir que estamos en una especie de trampa, que se complica un poco más si uno ve el nivel de actividad económica y el problema central del fisco, que es ya no dejar de pagar los subsidios energéticos, sino eliminarlos, que es lo que está pensando el gobierno al pensar el aumento de tarifas. Entonces, vamos a detenernos ahora en este problema. ¿Por qué caen los impuestos ligados al nivel de actividad? Y vamos a ver un cuadro elaborado también por Prat-Gay sobre el nivel de actividad. Fíjense estas barras. ¿De qué estamos hablando? De una comparación entre noviembre del 23 contra el primer bimestre del 24, enero y febrero. ¿Qué miramos primero? Ventas minoristas. Una caída más o menos de 2,5% en noviembre y una caída del 25% en el primer bimestre del 24. La producción de autos, que había subido alrededor de 5% en noviembre, se derrumba a aproximadamente 18% en el primer bimestre. Y los despachos mensuales de cemento, donde el número solo se refiere a enero, habían caído alrededor de 10% en noviembre y ahora tenemos esta caída también más dramática de 20%, se duplica. Esta es la situación general de las actividades más importantes en términos productivos. Ahora miremos cómo esto se refleja sobre los impuestos. El IVA, que había tenido una recuperación cercana al 5% en el mes de noviembre, tiene una caída que tenemos que calcular en más o menos 15% en el primer bimestre. Y lo mismo pasa, similar con el impuesto al cheque. Son impuestos que están ligados, obviamente, a la actividad económica. Entonces, la promesa crucial, porque casi es la única promesa, de llegar a un superávit fiscal, o por lo menos al equilibrio fiscal, empieza a ser problemática porque los ingresos empiezan a caer. Por lo cual, tengo que preocuparme en ajustar muchísimo más el gasto. Esto que nos muestra este cuadro, elaborado por Prat-Gay, lo vamos a mirar en un aspecto ahora solamente, con un gráfico que elaboró la Cámara de la Mediana Empresa CAME. ¿De qué estamos hablando? Ventas minoristas. Y lo que me interesa que vean es esto, que es obvio, lo que más se destaca de todo el gráfico. Tenemos en octubre una caída de 7%, de 7 décimas por ciento, 2,9% en noviembre, y desde noviembre a enero del 24 la caída es del 28,5%. 13,7 en diciembre, 20,5 en enero. ¿De qué estamos hablando acá? Del comercio. Una caída de 28,5%. Entre enero de este año y enero del año anterior, del 23. Estos son números también interanuales. Tenemos que pensar más o menos un 30% de reducción de las ventas. ¿Esto es sostenible? Esto es lo que impacta después, obviamente, en los niveles de recaudación y pone una gota de duda sobre la viabilidad de esta política fiscal. Entonces, está el gobierno, está Milei frente a una carrera complicada. Es la carrera entre cuánto cae el gasto y cuánto cae la recaudación. Es un viejo problema
de todo programa de estabilidad que se piensa solamente en lo fiscal. Lo fiscal produce un ajuste en la economía que hace que caiga la recaudación y por lo tanto la meta se va corriendo y se puede ir volviendo inalcanzable.